capacitación del día de hoy corresponde a Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias. Es parte del programa de capacitaciones de SOMA 2021. Ya, ustedes hasta el día viernes, me parece, ya han estado recibiendo sus planes de respuesta a emergencias y contingencias, ¿no? Entonces, también denominados PREC. El día de hoy vamos a hablar acerca de esos planes y qué es lo que contienen, para qué sirven, por qué son importantes y por qué nos preguntan tanto en las auditorías de estos planes, ¿no? Muy bien. Entonces, en primer lugar, un plan de respuesta a emergencias y contingencias contempla un alcance, ¿ya? Entonces, ¿qué indica el alcance? Cada plan tiene que ser específico para la clínica a la cual se está dirigiendo, ¿no? En este caso, dentro del plan vamos a encontrar este cuadrito que se puede visualizar acá, ¿ya? El cual indica la razón social y acá principalmente, ¿no?, la dirección específica de la clínica va a indicar el área ocupada. Entonces, si de repente el edificio es de 5, 6 pisos, 4 pisos y solamente se utilizan 2, entonces vamos a hablar únicamente de esos 2 pisos que son el área ocupada, ¿ya? Se habla de la capacidad máxima, en este caso hablamos del aforo. Desde el 2019 al 2020 y ahora 2021, sabemos que nuestro aforo se ha reducido debido a la epidemia, ¿no?, de COVID, ¿no?, que se tiene hoy día. Y también indica el horario de trabajo del personal, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta clínica, dentro de su alcance, también tiene que contemplar al personal, a los usuarios, ¿no? ¿Quiénes vendrían a ser los usuarios? Pues los pacientes que vienen a atenderse en la sede. Este plan de respuesta también aplica para el personal trabajador. En este caso serían ustedes, el director de clínica, los analistas multifuncionales, los analistas de laboratorio, todo el personal de la clínica. Los contratistas, si tenemos contratistas como el personal de limpieza, el personal de seguridad, de vigilancia, ellos también tienen que estar incluidos dentro de ese plan, o sea, les aplica también, les compete este plan de respuesta. Los proveedores, toda aquella persona que pone un pie dentro de la clínica ya tiene que estar a disposición de este plan de respuesta a emergencias y contingencias. Por ejemplo, hablamos de cuando se realizan actividades en la sede, ¿no? Actividades de construcción. Por ejemplo, la sede de Arequipa ahora está con todo un programa de construcción de su laboratorio de biología molecular. Hace poco tuvimos la construcción también de los demás laboratorios, ¿no? En Cajamarca, hemos tenido en Surco, ¿no? Entonces, esos proveedores que ya tienen que venir de manera constante en la clínica por un determinado tiempo, ellos también tienen que estar incluidos dentro de nuestro plan. O sea, les afecta también este plan de respuesta a emergencias y contingencias. Vamos a ver más adelante también. Las visitas, ¿no? Muchas veces, se tenía antes de la pandemia, que venía de repente algún gerente, algún coordinador, venían incluso las entidades fiscalizadoras, ¿no? Entonces, a ellos los tenemos que considerar como visita y por ende a ellos también les incluye este plan, ¿ya? Dentro de este plan de respuesta a emergencias y contingencias divide los niveles de emergencia. O sea, no todas las emergencias que se indiquen o que sucedan en las clínicas van a tener un mismo nivel y por ende no se les puede dar la misma atención. Para este caso se ha dividido en 3 niveles. Tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, que tienen colorcitos parecidos al hiperacén, ¿no? Con el nivel 1, el nivel verde, el nivel 2, color amarillo, el nivel 3, color rojo. Y tienen su porqué. En el nivel 1 vamos a encontrar a todos los eventos con bajo potencial de daño y que no requieren personal especializado, no quedando a cargo de repente del personal de área, ¿no? Entonces estamos hablando quizás de accidentes leves o incluso de incidentes, ¿no? Aquellos que son casi accidentes. Entonces ahí hablamos del nivel 1. ¿Qué es lo que se activa con el nivel 1? Pues se activa el director de la clínica, se pueden activar las brigadas y se puede activar el jefe o en este caso el coordinador de zona, ¿no? Después tenemos el nivel 2, que ya se tiene un nivel un poquito superior respecto a la ocurrencia de una emergencia, ¿no? En este caso, el nivel 2 se describe como los eventos que sí requieren de personal especializado, ¿no? Ya en este caso se activan ya netamente las brigadas o los recursos externos. En este caso, acá hablamos de la activación de un comando de emergencia. Miren, aquí aparece el primer término, ¿no? Comando de emergencia se activa únicamente con el nivel 2, ¿no? Incluso el comando de emergencia también se puede activar con el nivel 1, pero es el nivel 2 donde, por ejemplo, se tienen ya accidentes, entonces donde ya se tiene que activar este nivel 2. Respecto al nivel 3, se describe como los eventos que exceden los recursos de la empresa y requiere convocar ayuda externa. Por ejemplo, tenemos a los bomberos, tenemos de repente seguridad ciudadana,
Tenemos los rescatistas, ¿no? Que vienen de la municipalidad muchas veces, ¿no? Entonces ya son eventos que exceden los recursos de la empresa, ¿no? De repente aquí en el nivel 2 podíamos utilizar nuestros maletines de emergencia, podíamos utilizar nuestros botiquines, ¿no? Para poder atender cualquier emergencia que se pudo haber llevado a cabo en el nivel 2 dentro de la clínica. Pero en el nivel 3 ya no nos sirve la utilización de estos recursos básicos que se tienen, ¿no? Entonces ya se necesita ayuda especializada. Por ende, se activa el comité de manejo de crisis, que es otro término que estamos viendo aparte del comando de emergencias, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahorita del comando de emergencias. ¿Cuándo se activa el comando de emergencias, hemos dicho? ¿Cuándo se activa el comando de emergencias, Cristal? En el nivel 2. Muy bien, perfecto. En el nivel 2 se activa el comando de emergencia y dependiendo del tipo de emergencia se puede activar la brigada contra incendios, se puede activar la brigada de primeros auxilios, evacuación o brigada de control de derrames, que son precisamente los 4 tipos de brigadas que ustedes presentan en las sedes, ¿cierto? Entonces el nivel 2, de hecho, que activa su nivel de emergencia, su comando de emergencia. Y miren hasta dónde va el nivel 2, hasta dónde va el comando de emergencia, hasta la gerencia de calidad, ¿no? Pasa por la activación de las brigadas, pasa por la comunicación del jefe de brigadas, pasa por la comunicación del área de SOMA, ¿ya? Puede darse el caso de que también se active el analista de bienestar social y el jefe de logística, dependiendo si necesitan algún recurso, ¿no? ¿Ya? Como el caso de los accidentes, ¿no? Si de repente es necesario llevar al personal a la activación de su SSTR, pues también se activa el analista de bienestar social, ¿no? Y decimos que se activa el área de logística debido a que tiene que generarse los recursos para poder trasladar a esa persona, ¿ya? En este caso, en la parte del jefe de brigadistas, que se activa el director médico asistencial y telemedicina y se activa el supervisor de seguridad, es precisamente para esa parte de la atención primaria de la emergencia, ¿no? Junto con todas las brigadas, ¿no? Entonces, ahí activamos el comando de emergencia. Muy bien, ahora vamos a hablar de las brigadas, ¿no? Que ellos actúan bien sea dentro de un nivel 1 o bien sea dentro de un nivel 2 de emergencia, ¿ya? Son la base de la atención de emergencias. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la brigada contra incendios? En primer lugar, se tienen que controlar los amagos de incendios con los conocimientos adquiridos en las capacitaciones. Todos los años a ustedes, principalmente los brigadistas, se los capacita en el uso y manejo de los extintores, pero estos extintores no sirven para poder apagar incendios, sino lo que se apagan son los amagos de incendio, precisamente lo que estamos mencionando acá, ¿no? Entonces, un incendio en su inicio, ahí es donde se puede utilizar el extintor y ahí es donde se puede activar la brigada de contra incendios, pero la brigada contra incendios, ¿no? Pero en este caso, si ya el fuego está fuera de control, la brigada contra incendios ya no tiene nada que hacer ahí. Ahí pasaríamos a un nivel de emergencia de tipo 3, ¿cierto? Ya. La otra función de la brigada contra incendios es inspeccionar mensualmente, ¿qué cosa? Los extintores y los detectores de humo. ¿Ya? Entonces, que son 2 equipos de emergencia que todas las sedes cuentan, ¿no? Si de repente hay alguna sede que no está contando con detectores de humo, este mes ya se los vamos a colocar, ¿ya? Entonces, son 2 documentos diferentes que se tienen para la inspección de los extintores y de los detectores de humo. Entonces se dan cuenta que durante las inspecciones son los brigadistas quienes apoyan a realizar estos chequeos, ¿no? Son listas de verificación nada más. También tienen que asegurar los accesos de los equipos de lucha contra incendio. ¿Qué tienen que ver acá? Que los extintores no estén obstruidos de repente por alguna silla, algún escritorio, o en algunas clínicas, en algunos casos, incluso se han colocado los tándem de sillas, esos tripletes de sillas, se colocan delante del extintor. Y no tiene que ser así, pues, ¿no? Entonces el extintor tiene que tener un libre acceso. Toda persona tiene que poder acceder rápidamente al extintor. ¿Por qué? Porque el fuego crece de manera muy rápida. En un abrir y cerrar de ojos, en cuestión de segundos, ese fuego puede convertirse, ese amago de incendio puede convertirse en un incendio, ¿ya? Entonces, los brigadistas mensualmente tienen que estar chequeando, o diariamente en realidad, ¿no? Estar chequeando que los extintores estén libres, que los detectores de humo no estén tapados por todas las cajas, de repente amontonadas en un almacén. Entonces tienen que estar chequeando todo ello. Tienen que estar chequeando que funcionen también esos detectores de humo. La siguiente brigada que se tiene es la brigada de primeros auxilios. En este caso, la brigada de primeros auxilios tiene como función
realizar el triaje inicial y coordinar con el jefe de brigadas las acciones de evacuación de los heridos, si fuera el caso, ¿no? Entonces ellos van a atender los casos de accidentes leves y accidentes incapacitantes, ¿no? Bueno, los casos de emergencia en su origen. ¿Tienen que utilizar recursos? Sí. ¿Cuáles son los recursos que se tienen para estos casos? Pues los botiquines y el tópico de emergencia, que en este caso, si ustedes recuerdan, antes era maletín de emergencia, pero para este año se ha realizado todo un programa de implementación ya de tópicos de emergencia. Y este tópico de emergencia va a incluir al maletín de emergencia. Por eso de repente habrán visto una modificación en su formulario, ¿no? Ahora su formulario ya no se llama maletín de emergencia, sino ahora se llama tópico de emergencia. Pero ¿se van a implementar todas las cosas que dice por el tópico de emergencia de porrazo? No se puede, ¿no? Para ello se ha trabajado con el área de administración y finanzas todo un programa para poder ir implementando. En este mes tocan 3 clínicas, próximo mes otras 3 clínicas y así sucesivamente, más o menos a mediados de año ya estaríamos implementando todos los tópicos en todas las sedes, ¿ya? Con todo lo que indica la ley. ¿Ya? Tienen que registrar y documentar las atenciones médicas, ¿no? Entonces, ¿esto dónde se registra? Se registra a través del Health Assist, que es algo que ya todos los directores de clínica lo conocen de memoria, ¿no? Tienen que asistir a todas las evaluaciones del evento y preparación del informe de emergencia por el jefe de brigadistas, informe de la emergencia, ¿no? Entonces, cada emergencia tiene que tener su propio reporte, ¿no? Para este caso tenemos el reporte de accidentes de trabajo, y entonces el cual es llenado por el supervisor de seguridad. Entonces, aquí es donde se describe el evento y es la brigada de emergencias, la brigada de primeros auxilios, quien tiene que indicar lo sucedido y cómo es que ha atendido al trabajador, ¿no? Tiene que describirlo. Y bueno, proporcionar los primeros auxilios a la emergencia del personal herido. La siguiente brigada es la brigada de evacuación, ¿ya? Entonces, tiene ciertas funcionalidades esta brigada de evacuación también. En primer lugar, tiene que realizar la evaluación inicial de seguridad antes de llevar a cabo cualquier acción. Entonces, tiene que chequear si es que los ambientes se encuentran libres para poder transitar ante algún evento, ¿no? En este caso, por ejemplo, un sismo o puede ser el caso de un incendio, ¿no? Entonces, la brigada de evacuación se activa en esos sucesos y tiene que dirigir a todo el personal. Tiene que conocer los procedimientos de evacuación y rescate del personal, tiene que realizar la evacuación de los heridos también. Entonces, ellos, la brigada de evacuación, en conjunto con la brigada de primeros auxilios, por ejemplo, son los que actúan cuando se tiene que trasladar un herido en la camilla de emergencia, ¿correcto? Tiene que asistir a la revisión posterior al evento, tiene que verificar mediante una lista la evacuación de todo el personal de sitio. Entonces, por ejemplo, si tenemos la ocurrencia de un sismo, es el personal de evacuación quien tiene que chequear que todo el personal de la clínica haya evacuado correctamente, o sea, que nadie se haya quedado dentro de la sede, ¿no? Mantener al personal en las zonas de seguridad, ¿ya? Y realiza las inspecciones mensuales de luces de emergencia y camillas de emergencia. Estas tablas rígidas que se tienen en la sede, que algunas sedes tienen una, otras sedes tienen dos, dependiendo del área de la clínica, ¿ya? Realizan estas 2 inspecciones. Para esto se tiene un checklist, ¿no? Para cada uno de los equipos de emergencia, ¿ya? Y también tiene que realizar la inspección de las rutas de evacuación, es lo que les indicaba, ¿no? Tiene que chequear de que ninguna salida de emergencia se encuentre obstruida, ¿no? Volvemos al tema de los tándem de sillas. En muchas oportunidades que se ha realizado la visita a las clínicas, se han encontrado esos tándem de silla obstruyendo las rutas de evacuación, las salidas de emergencia. Entonces, esto no se debe dar, ¿no? Las puertas de salida de emergencia al menos se tienen que mantener siempre abiertas, ¿ya? Y sin ninguna obstrucción, sin cajas, sin sillas, sin qué sé yo, ¿no? Sin tableros, sin armarios, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos a la brigada. También la brigada de evacuación tiene que inspeccionar que todos los armarios se encuentren con su debido fijador. Ya, todos los armarios que miden más de 1,20 m son un potencial peligro frente a un sismo. Y entonces, si ocurre un sismo, un movimiento, si estos armarios que miden más de 1,20 m se caen, van a obstruir la ruta de evacuación. Peor aún si es que estos se caen durante la evacuación y se caen encima de una persona, ¿no? Entonces es muy importante que esta brigada pueda realizar la inspección de que todos estos armarios por encima de 1,20 m
se encuentren bien fijos a la pared o bien fijos al piso. ¿Ya? Luego tenemos a la brigada contra derrames. Entonces, esta brigada por lo general está conformada por el personal de laboratorio, ya que es ahí donde se pueden tener donde se puede identificar esta amenaza, ¿no? De derrame de productos químicos o bien de derrame de residuos biocontaminados. Entonces, tiene que conocer, como ya hablamos de productos químicos, tiene que conocer las hojas de seguridad, las hojas MSDS. Ya tiene que tener un listado y las copias de las mismas. ¿Por qué? Porque estas hojas MSDS me indican la manera como tengo que actuar frente a una emergencia, ¿no? Frente a un derrame o frente al contacto con alguna de este producto químico con la persona. Entonces es importante que se tenga conocimiento de dichas hojas, ¿no? Tiene que realizar la evaluación inicial de seguridad antes de llevar a cabo cualquier acción de recojo de material biocontaminado o lo que se haya derramado, ¿no? O producto químico, ¿ya? Utilizar utilizar los procedimientos y el correcto equipo de protección personal. Este equipo de protección personal incluso está dentro de su kit antiderrame. ¿Y cuál es su kit antiderrame? Pues es una mochilita de color anaranjada que todos ustedes en su laboratorio deben tenerlo. Si de repente son nuevos en el área de laboratorio y tienen que formar parte de la brigada contra derrames, les recomiendo que revisen su kit y bueno, chequen que todo esté en orden, ¿no? Y es precisamente eso lo que ustedes tienen que hacer de manera mensual. Verificar que los elementos del kit antiderrame se encuentren completos. ¿Y contra qué lo vamos a verificar? Contra un checklist del kit antiderrame que se llena de manera mensual, ¿ya? Luego, bueno, en caso suceda alguna actividad de derrame de productos químicos o de residuos peligrosos, tienen que asistir a la revisión posterior del evento y hacer el informe respectivo. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado de las brigadas contra derrames y es más, les hemos indicado que tienen que actuar frente a situaciones de primer nivel o de segundo nivel, ya activados con el comando de emergencia. Pero ¿qué pasa cuando ya este nivel sube a un nivel 3, ¿no? ¿Qué se activa? Se activa el comité de manejo de crisis. Ojo, ténganlo muy en claro. Se activa el comité de manejo de crisis solamente cuando la emergencia se trata de un tercer nivel, ¿ya? Entonces, ¿recuerdan que solamente activábamos en el comando de emergencias a la gerencia de calidad? Ya, ahora no. Ahora se va a activar incluso hasta el gerente general, dependiendo del tipo o dependiendo del potencial de emergencia o de las consecuencias que esta emergencia puede traer, ¿no? Entonces se activa la gerencia de operaciones, se activa la gerencia comercial para comunicaciones externas con los clientes, se activa la gerencia de talento humano, se activa la asesoría legal, la gerencia de administración y finanzas, nuestra gerencia de calidad, que mantiene todo lo que venía del comando de emergencia, toda la comunicación que se tenía del comando de emergencia, y se activa, también se comunica al gerente general. Y entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, de sucesos graves, ¿no? Hablamos de un sismo, hablamos de un incendio, ¿no? Entonces hablamos de un asalto, y es más, hablamos de una pandemia, ¿ya? Cuando se dio el caso de la pandemia, se activó el comité de manejo de crisis. Pero ojo, la pandemia no estaba identificada dentro de las amenazas. Sin embargo, NATPER, como ya tenía el ordenamiento, ya de acuerdo al procedimiento de respuesta a emergencias y contingencias, pues activó su comité de manejo de crisis. Y es ahí donde se reúnen todas las gerencias para poder brindar los lineamientos de atención en las sedes, ¿no? La nueva organización en todo NATPER. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar estas amenazas. Ahora, dentro de su plan, si quieren extender la información acerca de lo que realiza cada una de estas gerencias, acerca de lo que realiza cada responsable del comité de manejo de crisis, pueden identificarlo dentro de su plan de respuesta a emergencias y contingencias, que ya entiendo fue difundido a todos ustedes y ya, bueno, lo pueden identificar en sus carpetas del SGI o lo pueden identificar incluso dentro de sus correos porque el supervisor de seguridad ya les ha entregado este documento. Este plan identifica las amenazas. Se tiene la amenaza de incendio, se tiene la amenaza de accidente de trabajo, se tiene la amenaza de sismo, se tienen las amenazas de inundación, se tienen las amenazas de derrame de biocontaminados y sustancias peligrosas y se tiene la amenaza de asalto. ¿Ya? Muy bien, entonces todas estas amenazas han sido identificadas dentro de su PREC. Todas estas amenazas tendrán que estar en todos los PREC, de Surco, de Arequipa, de Huancayo, todas tendrán que estar. No, ¿cierto? Las amenazas pueden ser diferentes para cada una de las sedes. Por ejemplo, La Oroya podría presentar inundaciones, ¿no? Huancayo podría presentar inundaciones también. La amenaza que más fuerte tenemos aplicada, que es la de sismo,
está ubicado en la sede de Arequipa, ¿no? Entonces, así se tienen identificadas las amenazas también de manera separada. Estas amenazas que están aquí enlistadas son las amenazas generales que se tienen identificadas en todas las clínicas, ¿ya? El plan de respuesta a emergencias y contingencias también incluye el cuadro de capacitaciones. Para este caso, las capacitaciones que se han incluido en este PREC son la de el PREC, que el día de hoy lo estamos brindando, que corresponde al mes de marzo. Luego se tiene el de manejo de uso de extintores y lucha contra incendios, y esta capacitación va a depender del vencimiento de sus extintores de CO2. Y entonces, cuando ya estén por vencer esos extintores, se va a programar la capacitación de manejo y uso de extintores. ¿Por qué? Porque se busca que ustedes puedan realizar la práctica en el uso de estos extintores. Se utilizan los extintores de CO2 y no los extintores de PQS, debido a que el de PQS es un polvo químico sucio, ya es un insumo sucio, y puede, si de repente lo utilizamos cerca de la clínica, puede alterar la funcionalidad de los equipos, de las computadoras o de los equipos de laboratorio, que son muy costosos, ¿no? ¿Ya? Luego se tiene la capacitación de notificación en evacuación y emergencias, ¿no? Que va a ser brindada en el mes de abril, el próximo mes ya. Luego se tiene la capacitación de derrame de productos químicos y de residuos peligrosos, que será brindada en el mes de julio. Y luego se tiene la capacitación de primeros auxilios, que será brindada en el mes de mayo. Entonces, estén atentos porque estas 5 capacitaciones tienen que ser replicadas durante todo el año, ¿no? Si en caso se tiene personal nuevo, entonces hay que comunicarlo para que este personal se ponga al día con sus capacitaciones, ¿ya? Luego se tiene el programa de simulacros, ¿no? Entonces, en diversas ocasiones ustedes a veces preguntan, ¿no? Consultan cuál es el programa de simulacros que tienen ACLAR, ¿no? Todo este programito ustedes lo pueden encontrar dentro de su plan de respuesta a emergencias y contingencias. Para este año, al igual que el año pasado, se tienen programados 2 simulacros únicamente. Uno es el de accidentes de trabajo y el otro es el de derrame de productos químicos y productos y residuos peligrosos, ¿ya? Que será realizado en el mes de agosto. Ambos simulacros van a generar premiaciones, así como el año pasado hicimos el concurso de los simulacros, el cual fue ganado por la clínica de Arequipa. Este año también en el mes de julio se pretende realizar la misma actividad, ¿ya? Ahora, se tiene una acotación aquí, ya que, como pueden ver, son poquitos simulacros los que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Dónde están los simulacros de sismo? ¿Dónde están los simulacros contra incendios? Etcétera, ¿no? Dependiendo de todas las amenazas que ya hemos identificado previamente. En este caso, los simulacros, como indica acá el asterisco, los simulacros con participación colectiva quedan suspendidas debido a COVID. Entonces, antes, en el 2019, realizábamos nuestro simulacro de sismo normal, ¿no? Activábamos nuestras brigadas, activábamos nuestros pulsadores y salían todos de la clínica, pacientes y trabajadores, y si teníamos algún proveedor trabajando ahí, un contratista, también no realizaba su evacuación. Pero si el día de hoy hacemos esa actividad, vamos a provocar que el personal se aglomere y vamos a provocar que los clientes se aglomeren. Y entonces es por ello que no se están realizando estos simulacros. Y es más, existe la resolución ministerial 115-2020 TCM que indica la prohibición de estos simulacros. ¿No? Solamente vamos a brindar videos, vamos a brindar recomendaciones y vamos a brindar de todas formas la capacitación de notificación ante emergencias, ¿no? Notificación y evacuación ante emergencias, ¿ya? Pero en la práctica no los vamos a realizar, solamente estos 2 simulacros se hacen. Muy bien, ahora ya hemos indicado las amenazas, hemos indicado ya sus capacitaciones, hemos indicado los simulacros que se van a hacer. Ahora lo que toca es ver los equipos de emergencia que la clínica cuenta para poder hacerle frente a estas amenazas o para poder cumplir con los simulacros respectivos, ¿ya? En este caso, en primer lugar se tienen las luces de emergencia. ¿Quién inspecciona las luces de emergencia? A ver si me lo puede decir Irma Reynoso. ¿Quién inspecciona las luces de emergencia? ¿Está presente Irma? ¿La brigada contra incendios? ¿Las luces de emergencia, la brigada contra incendios? ¿Estás segura? ¿Quién respondió? ¿Evelina?
¿Quién quiere Brigada de... participar? ¿Quién inspecciona las luces de emergencia? Brigada de evacuación. Perfecto, es la brigada de evacuación que inspecciona las luces de emergencia. Muy bien. El siguiente equipo de emergencia son los detectores de humo. ¿Quién inspecciona el correcto funcionamiento de los detectores de humo? La brigada contra incendios. Muy bien, exacto, la brigada contra incendios, exacto. El tópico de emergencia, ¿quién lo inspecciona? La brigada de primeros auxilios. Muy bien, la brigada de primeros auxilios, exacto. Los extintores, facilito, ¿no? ¿Quién lo inspecciona? ¿Quién inspecciona los extintores? ¿La brigada de evacuación? La brigada contra incendios. Exacto, la brigada contra incendios, así es, muy bien. El botiquín de primeros auxilios, Brigada de primeros auxilios. exactamente, su mismo nombre lo dice, ¿no? La brigada de primeros auxilios, es correcto. ¿Y el kit antiderrame? Brigada contra derrame. La brigada contra derrame, muy bien. Y por último, la camilla, ¿quién inspecciona? La brigada de evacuación. Exactamente, la brigada de evacuación, muy bien. Cada brigadista realiza la inspección de dos equipos de emergencia, ¿no? A excepción de la brigada de contraderrames, que solamente realiza la inspección del kit antiderrame, pero sí tiene otros formularios de residuos sólidos, que bueno, en este caso el área de medio ambiente se les va a brindar la capacitación respectiva más adelante, en la próxima semana, ¿no? Pero aparte de estos equipos de emergencia, hay algunas otras sedes que también cuentan con más equipos de emergencia que no necesariamente se realiza una inspección mensual, ¿no? Por ejemplo, tenemos los pulsadores. Varias unidades, varias clínicas, y es más, para este año se espera que ya todas las sedes puedan contar con sus pulsadores. Son unos equipitos muy pequeños que se presionan cuando se tiene algún evento de emergencia, ¿no? Si de repente se tiene algún incendio, ¿no? Entonces presionan los pulsadores y eso produce un ruido para que el personal salga inmediatamente, ¿no? Se tienen los pozotierra. ¿Los pozotierra para qué? ¿Cómo qué equipo de emergencia funcionan? Pues frente a descargas eléctricas, ¿no? Hace ratito hemos tenido también una auditoría en la sede de Arequipa, y muy bien, una señorita respondió acerca de que se tiene como equipo de emergencia, como un tipo de control, a los pozos tierra para poder prevenir cualquier descarga estática en los computadores o en los equipos electrónicos, ¿no? Muy bien. Muy bien. También está incluido dentro de este plan de respuesta a emergencias y contingencias el directorio ante emergencias. Y en este caso tenemos dos tipos de directorios, ¿no? Un directorio interno y un directorio externo. En el caso que estamos mencionando aquí de la policía, el SAMU, la defensa civil, los bomberos, vendría a ser el directorio externo, ¿correcto? Entonces, se tiene alguna emergencia, incluso algún asalto o algún hurto, ¿no? Entonces, le hablamos principalmente a la policía, ¿no? Se tiene de repente ya un evento de emergencia porque se ha tenido un desmayo o se ha tenido un accidente, nos comunicamos con el SAMU, ¿ya? Y también se tiene el directorio ante emergencia, pero de manera interna. ¿Para qué? Para activar los comandos de emergencia, por ejemplo, ¿no? El comando de emergencia se activa ahí, o el comité de manejo de crisis, ¿no? Tenemos la gerencia de calidad, tenemos la coordinación de SOMO, el área de telemedicina, hasta el teléfono del gerente general también se encuentra dentro de este directorio, el cual lo pueden ubicar en su plan de respuesta a emergencias y contingencias. Entonces hay que manejar cuidadosamente estos números, ¿no? Entonces cuando se tengan solamente estas situaciones de emergencia, hay que comunicarlos, ¿no? En este caso se ha quedado en blanco la parte del director de clínica porque cada directorio será diferente en cada clínica, ¿no? Entonces, si es en la sede de Arequipa, irá el número de la doctora Roxana. Si es en la sede Cajamarca, irá el número de la doctora Dayana Farromec, ¿no? Entonces, así sucesivamente, dependiendo de la sede. Muy bien. Ahora tenemos que ver la medida de actuación frente a situaciones de emergencia, las primordiales que se identifican en todos los planes de emergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de los incendios. ¿Qué hacer frente a un incendio? Vamos a decirlo nada más de manera ligera, de manera breve, porque estos flujogramas se extienden en sus capacitaciones específicas que ya hemos mencionado que se encuentran dentro del programa de capacitaciones de el PREC, ¿cierto?
Entonces, cuando se tiene un incendio, se activa, primerito tiene que identificarse en dónde se está produciendo ese incendio, ¿no? Se paraliza la actividad. Entonces, si está produciéndose un incendio, se está produciendo un amago de incendio, ¿no? Entonces no me voy a quedar de brazos cruzados, pues, ¿no? O voy a seguir trabajando. Ah, no, mira, aquí al costado se está prendiendo la centrífuga, ¿no? La centrífuga de tubos. Pero bueno, como tengo que hacer mi análisis de glucosa, tengo que terminarlo de una vez, ¿no? Después lo comunico. No. Se paralizan todas las actividades en ese momento y se procede a evacuar si es que yo no sé realizar, yo no sé utilizar los equipos de contraincendios, ¿no? Que en este caso son los extintores. Si en caso sí sé utilizar el extintor, pues procedo a escoger el extintor que se tiene más cercano y a utilizarlo, ¿ya? Si en caso yo no sé utilizar el extintor, pues comunico de manera inmediata a la brigada contra incendios, ¿ya? Para que pueda controlar este amago de incendio. Si en caso se puede controlar, perfecto, se controló el amago de incendio, se atiende la emergencia y después se comunica al jefe de brigadas, que en este caso, en todas las sedes, el jefe de brigadas es el director de clínica, ¿ya? Si en caso no se logra controlar el amago de incendio, no sigue prendiendo, entonces ya se convierte en un fuego fuera de control. Estamos hablando de un incendio. ¿Qué procede? A activar la brigada de evacuación, ¿no? Salir inmediatamente, evacúa, si en caso se trata de un amago, evacúa solamente el piso donde se ha producido el amago, pero si ya se trata de un incendio, evacuamos toda la clínica, ¿no? Entonces se activa la brigada de evacuación y después el jefe de brigadistas, que en este caso es el director de clínica, se encarga de comunicar a las entidades externas, ¿no? Que en este caso estaríamos hablando de los bomberos, ¿cierto? Estaríamos hablando de los bomberos. Comunica y también comunica a la coordinación de SOMA, ¿ya? Me comunica a mí, se lo comunica a Herbert, a cualquiera del área de SOMA, ¿ya? Y después se genera el informe respectivo del evento, ¿no? Procedemos a la investigación del caso, ¿no? Toda la parte de formatería. Pero lo primero siempre es detener el trabajo, de paralizar todas las actividades, atender la emergencia. Primero se atiende la emergencia, se mantiene a salvo a los trabajadores, se comunica a la entidad externa de ser el caso y después ya se realiza toda la documentación, ¿ya? Esos son los pasos principales. Entonces hay que tener en cuenta que es el jefe de brigadas quien comunica a la entidad externa, ¿ya? Frente a un caso de sismo, ¿qué hacemos frente a un caso de sismo? Entonces, en este caso, tenemos que considerar los sucesos previos a un caso de sismo, ¿no? Tenemos nuestras inspecciones, tenemos la verificación de que todos los ambientes de todos los pasillos estén libres, ¿no? De todas lo que les indicaba, ¿no? El caso de las brigadas de evacuación, que verifiquen que todos los armarios que sean mayores, que tengan una altura mayor a 1,20 m, se encuentren fijos a la pared, ¿no? Entonces, todas esas actividades se tienen que realizar previa a esta situación de emergencia, ¿no? Entonces, durante la situación de emergencia se activa este flujo. Muy bien, entonces, en este caso, ¿no? Cuando ocurre el sismo, hay que mantener la calma, lo primerito, ¿no? No hay que gritar, ni que mantener, no hay que hacer escándalos, digamos, ¿no? Entonces, posterior a ello se tienen que ubicar dentro de los lugares donde se identifiquen las zonas seguras, ¿no? Entonces acá indicamos. Si nos encontramos en el primer piso, podemos evacuar directamente, pero si nos encontramos en pisos superiores, segundo, tercer piso, nos ubicamos en las zonas seguras, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque ha quedado comprobado de que los peores accidentes o incluso fatalidades ocurren por la evacuación desesperada durante la ocurrencia del sismo. Entonces es mejor identificar tus zonas seguras, quedarte en tus zonas seguras hasta que culmine el sismo y después proceder a la evacuación, ¿ya? Entonces acá indican, ¿no? Ubicarse en un área despejada, ¿ya? Después de ello, o sea, culmina el sismo, es la brigada de evacuación quien indica que ya tienen que evacuar todas las personas. Entonces, ahora, el personal brigadista de evacuación tiene que ser personal calificado, ¿no? Entonces no vamos a proponer o no vamos a nombrar nuestra brigadista de evacuación a una persona que en el primer movimiento que tenga de su silla pues va a salir corriendo, no va a salir disparado. No, los brigadistas de evacuación siempre salen al final, ¿ya? Tienen que asegurarse de que todo el personal ya se haya retirado de la clínica, haya salido y se encuentren en las zonas seguras, en los puntos de reunión, en la parte externa de las sedes, ya para que después ellos puedan salir. Ya en caso se tenga comunicación de algún rescate, pues ahí se utilizarán ya los equipos de emergencia, ¿no? Y se activará en conjunto a la brigada de primeros auxilios, ¿no? O si se tienen ya casos
superiores en los que la brigada de evacuación o la brigada de primeros auxilios, con los recursos que se tienen en la clínica, ya no se puede atender, ¿qué sucede ahí? El jefe de brigadas comunica a la entidad externa, que en este caso podrían ser los bomberos, ¿no? Los bomberos tendrían que venir y realizar las situaciones de rescate, ¿no? Ya, y posterior a ello, igual, la comunicación ya para la coordinación de SOMA, o en este caso para realizar ya los informes respectivos. Entonces, lo primero, ya sabemos, lo primero ante un sismo, no sé, la ocurrencia de un sismo, mantener la calma, ¿ya? Ubicar mis zonas seguras, después evacuar, ¿no? Si hay personal que se encuentra herido dentro de la sede, pues el jefe de brigadas activa o llama, ya comunica a la ayuda externa, que en este caso serían los bomberos, y posterior a ello, ya que se ha puesto a buen recaudo todo el personal, ya se atendió ya la emergencia debidamente, ya se procede a realizar la formatoria documentaria, ¿no? Entonces hay que saber estos pasitos muy necesarios, porque en algunas ocasiones a veces respondemos, o bueno, los nervios a veces nos ganan, decimos, bueno, elaboro el informe, ¿no? Y elaboras el informe antes de haber comunicado de repente a los bomberos, o antes de haber evaluado el nivel de emergencia que se trataba, del que se trataba la emergencia, ¿no? Luego se tiene el flujograma en caso de derrames, de productos químicos, ¿no? Entonces, previo a un derrame de producto químico se tiene que tener un ordenamiento específico, ¿no? O sea, tus equipos, tus tachos de residuos sólidos tienen que estar en buenas condiciones, no tienen que estar ubicados en sitios estratégicos donde de repente no nos vamos a chocar, no los vamos a patear para producir ese derrame de residuos biocontaminados, ¿no? Entonces también los productos químicos tienen que estar correctamente etiquetados, tienen que estar correctamente ordenados, sus MSDs siempre tienen que estar disponibles. Entonces todo esto se realiza previo a que ocurra, o sea, como medida preventiva a la ocurrencia de derrame de productos químicos o de residuos biocontaminados, ¿no? Entonces, pero si ya se tiene ya la situación de emergencia, ¿qué es lo que hacemos? Igualito, como en los casos anteriores, hay que paralizar las actividades, ¿ya? Y hay que activar la brigada contra derrames. ¿Ya? Se activa la brigada contra derrames y es esta quien identifica el tipo de insumo que se ha derramado a través de sus hojas MSDS. ¿Ya? Entonces, a través de sus hojas MS puede utilizar ya el kit antiderrame y proceder al recojo respectivo, ¿no? del insumo químico que se haya derramado, ¿no? En caso se trate de un insumo químico. Entonces, el brigadista de contraderrames realiza ya esta tarea, esta labor, y después informa al jefe de brigadistas para poder realizar el informe respectivo. Ahora, es muy difícil que lleguemos a la etapa en la que se le comunique de manera externa al personal, ¿no? A los bomberos. ¿Por qué? Porque en las sedes clínicas no se tienen insumos MATPEL, como se le denomina, ¿no? Materiales peligrosos, ¿no? Lo mucho quizás en el laboratorio tendremos uno, a lo más, ¿no? Es más, en el área de limpieza quizás ahí podríamos tener los insumos concentrados, ¿no? La lejía concentrada que se trabaja. Ahí quizás podríamos hablar, ¿no? Pero estos derrames que se puedan producir dentro de las sedes tampoco podrían llegar al punto de un llamado a los bomberos, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Paralizamos labores, activamos la brigada contra derrames, comunicamos al jefe de brigadas. Si en caso es necesario comunicar a la parte externa, se lo hace, si no, se procede ya a la parte administrativa, que es la generación del informe respectivo, ¿ya? Entonces, estos son los 3 flujogramas que se tienen detectados en la unidad. Ahora, el siguiente flujograma que se tiene es el caso de actuación ante accidentes. Y aquí se tienen 2 tipos de accidentes, ¿no? Tenemos el accidente de trabajo general, ¿no? De repente me caigo, me tropiezo, ¿no? Entonces me golpeo, ¿no? Y el otro caso que se tiene con los accidentes con punzo cortante, que también existe un flujograma para ello, ¿ya? Pero es muy similar al de accidentes de trabajo. Entonces, igual, ocurre un accidente, ¿qué hacemos? Procedemos a detener la actividad. Si en caso se trata de un accidente con punzo cortante, con más razón, detenemos la actividad y procedemos al lavado adecuado de la herida, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cómo actuar, pues son personal de salud, y es más, también se tiene todo un flujograma, se tienen unos lineamientos colocados dentro de su manual de bioseguridad, ¿no? Esto es algo primordial en las áreas donde se tienen los punzocortantes, que viene a ser toma de muestra, ¿ya? Muy bien, ocurre un accidente. ¿Qué se hace? Se paraliza la labor también. Entonces, nos detenemos toda la actividad que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué sigue después? ¿Nos reímos de nuestro compañero que se cayó? No, ¿cierto? Entonces, en ese momento tenemos que
activar la brigada de primeros auxilios, ¿no? Ocurre la caída, ocurre el golpe, ocurre el tropiezo, se le comunica a la brigada de primeros auxilios, ¿ya? Y dependiendo de la gravedad de este accidente, bueno, se puede comunicar ya a la parte externa, ¿no? Que sería los bomberos, ¿ya? O algún rescatista externo. En este caso se llama el 116, que por lo general es el Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Entonces, después de ello, porque ya estas situaciones en realidad de casos de accidentes o pueden llegar a ser muy graves, se tiene que actuar de manera muy rápida, y entonces cualquier personal puede realizar el llamado hacia los bomberos, ¿no? Después de ello se le comunica al director de clínica, al jefe de unidad, al director de clínica. Después se le comunica al supervisor de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos dos tienen que realizar actividades paralelas. El supervisor de seguridad va a comunicar directamente al área de SOMA y va a levantar todo lo que es todo lo que ha ocurrido durante el accidente de trabajo, en el formulario de accidente de trabajo. Mientras el director de clínica tiene que comunicarse con el área de telemedicina. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda hacer la atención adecuada del accidentado, ¿no? Entonces se comunica, si de repente tiene que sacarle placas al personal, si de repente ya tiene que dirigirlo a otra sede, ¿no? Entonces otra clínica más especializada, también, ¿no? Ahí se podrán dar las comunicaciones respectivas, y después de que ya se genere todas estas atenciones, se genera por parte del director de clínica el flash report. ¿A través de qué? A través del Health Assist. Eso es algo que los directores de clínica ya lo conocen, ya lo saben, y es más, ya han recibido una capacitación previa a ello. Si en caso necesitan un refuerzo, nos lo comunican para poder asegurar esta capacitación, ¿no? Entonces, una vez de que ya se generó el flash report, ya se indica, ya todo el personal, en realidad en San Isidro, del área de SOMA, ya tendría conocimiento de este accidente de trabajo, y por ende ya podríamos identificarlo como tal, ¿no? Entonces, a través del área de SOMA, nosotros procederíamos a activar el SCTR. ¿Ya? Procederíamos a activar el SCTR si en caso se tratara de un accidente de trabajo, ¿ya? Y esto es más, lo vamos a ver en una capacitación mucho más profunda, cuándo son accidentes de trabajo y cuándo no lo son, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso vamos a concentrarnos en que sí es un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, ese accidente de trabajo, si activa el SCTR, es el analista de bienestar social quien va a dar el seguimiento respectivo, ¿no? Entonces, y el accidentado, una vez que va a ser atendido por SCTR, tiene que llevar dos documentos muy importantes. Uno es su formulario de atención de SCTR, el cual está siempre disponible en el SGI, ¿ya? O incluso nos pueden llamar a nosotros para poder brindárselos de manera mucho más rápida, ¿ya? Y el otro tiene que llevar siempre su DNI, ¿no? Formulario de SCTR y DNI. Ahora, la persona que se accidenta, por más de que sea un accidente con pulso cortante o sea un accidente, el accidente con pulso cortante en realidad es el que menos daño físico, el menos visible te produce, ¿no? No puede ir solo a atenderse a una clínica de SCTR. Tiene que ir siempre acompañado. Bien sea lo acompaña el director de clínica, o el director de clínica designa a alguien, que puede ser el supervisor de seguridad o puede ser algún otro personal médico de ahí de la sede, pero no puede ir sola, tiene que acompañarlo a alguien, ¿ya? Entonces siempre va con una persona para que pueda realizarle los trámites, para que pueda hacerlo ingresar al área de emergencias, ¿ya? En Lima, como se tiene la analista de bienestar social acá cercana, es la analista de bienestar social quien puede realizar estas actividades. Pero en provincia o en caso la analista no puede realizarlo aquí en Lima, quien realiza el acompañamiento es este personal que les indico. Director de clínica o supervisor de seguridad, o quien el director de clínica decide, ¿ya? Lo importante es que esta persona que ha sufrido el accidente de trabajo no acuda solo a su atención por SCTR, ¿ya? Entonces se lleva estos dos documentos, el SCTR, el formulario del SCTR y el DNI, y después de ello ya es el médico tratante del SCTR de la clínica de atención quien ya realiza indica los controles necesarios para esta persona accidentada, ¿no? Posterior a ello es el área de telemedicina quien realiza el seguimiento de este personal, ¿ya? Quien realiza el seguimiento de esto, que cumpla con las disposiciones que el médico tratante le ha indicado. Muy bien, entonces estos serían los 4 flujogramas de actuación en caso de situaciones de emergencia que se han identificado de manera general para todos los sedes, ¿ya? Entonces, ténganlo siempre en cuenta, ténganlo presente,
eh, para aplicarlo principalmente, ¿no? Frente a cualquier amenaza que ya se haya identificado dentro de la sede, ¿no? Cualquier amenaza que pueda ocurrir. Y muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Muchas veces se tiene el concepto errado de que el supervisor de seguridad tiene que realizar las inspecciones al mes, ¿no? Entonces le dejan toda la chamba de las 6 inspecciones al supervisor de seguridad al mes, ¿no? A fin de mes. Y no se tiene que hacer eso. Pues como ustedes han visto, estas inspecciones se tienen que dividir entre todos los brigadistas, ¿ya? Entonces todos los brigadistas tienen que poner ahí su tiempito. Es algo que en realidad no demora demasiado, ¿no? Si el supervisor los hace solo, sí se va a demorar mucho tiempo en poder realizar todas esas inspecciones. Pero si la realizamos de manera dividida entre todo el personal que se tiene como brigadista, porque las clínicas tienen 5, incluso 5, 3, 4 brigadistas por 4 personas por brigada, ¿no? Entonces mucho más rápido se puede avanzar, ¿no? Es más, incluso el día sábado ya hemos capacitado a los supervisores de seguridad para que a través de un cronograma de realización de inspecciones de seguridad ya puedan dividírselos, ¿no? Entonces puedan indicar cuándo le toca, con nombre propio, ¿no? Cuándo le toca realizar la inspección de la camilla a tal persona, cuándo le toca realizar la inspección del botiquín a tal persona, ¿no? Así, etcétera, etcétera. Entonces es una indicación que el supervisor de seguridad tiene que darle y todos en la clínica tenemos que acatar. Ya no le dejen ese trabajo únicamente al supervisor porque no es solo su responsabilidad, sino es responsabilidad de toda la sede. Porque en el momento en el que nosotros tengamos un evento de emergencia, es toda la sede la que tiene que actuar. ¿Ya? Entonces tengamos presente eso, chicos, por favor. Y muy bien, esto sería todo por el día de hoy. Espero verlos en la siguiente capacitación. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor nos las hacen llegar. Muchas gracias por su atención y que tengan una bonita noche.